A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 23 de diciembre del año 2022. El editorial de hoy, como dije al principio de este día, lo he llamado así: ante lo que vemos, ¿qué deberemos hacer? Muy bien. Primero quiero explicar esto de hacer. Ya mencionaba el caso de una persona que participa aquí con nosotros, donde él me dijo, la adversidad la tenemos que revertir todos juntos. Si juntamos esas dos partes, lo que estoy señalando, ¿qué deberemos hacer? Y si juntamos las palabras de quien me dijo que la adversidad, esta que estamos enfrentando, la tenemos que revertir todos juntos, eso me llevó a decidir compartir con ustedes unas frases de un libro que de reciente aparición, que es muy interesante porque es algo que tiene que ver con una de las características principales de nuestro gobernante, la ignorancia. Al final diré el nombre del libro y su autor. Pero hay una parte prácticamente ya al final del libro donde hace una conclusión general. Dice lo siguiente. Está hablando de ese sector de la sociedad, de liberales, de los liberales y los conservadores. Estamos hablando de un libro que analiza la ignorancia, que es la cualidad a la que me refiero, de la sociedad norteamericana, de los Estados Unidos de América. Y ahorita les puedo decir por qué incluyó América. Entonces, en la parte, pues ya casi al final, dice, los liberales y conservadores juntos, dice, obtienen, dice, de ideas muy tontas o estúpidas, quizá alguien podría traducir, estoy traduciendo del inglés directamente, de las redes sociales. Si estuviéramos buscando o intentando revertir las salvajadas o el daño y la destrucción de la edad de la ignorancia, un buen paso primero sería detenernos o dejar de gastar tanto de nuestro tiempo en esas plataformas. Durante los años de Trump, algunos miembros de la resistencia pensaron que estaban logrando algo simplemente por argumentar o discutir con sus oponentes en Facebook y en Twitter. Punto y seguido. En realidad, el minuto que usted, al minuto, cuando usted entra en una discusión online, el otro lado automáticamente gana, porque usted está gastando o desperdiciando energía que podría haber aplicado a actividades políticas que son productivas, no solo simbólicas. Repito, porque usted estaría desperdiciando energía que podría haber sido aplicada a actividades políticas productivas, no solo simbólicas. ¿Cuáles son esas actividades productivas? El científico político o el estudioso de la política, Eitan Hersh, en su libro Politics is for Power, How to Move Beyond Political Hobbyism, Take Action and Make Real Change. Voy a traducir libremente. El título es La política es para lograr el poder. 2 puntos. ¿Cómo ir más allá de esa diversión política o ver la política como un hobby? Llevar a la práctica las cosas, es decir, a la acción y hacer que haya cambios efectivos. Este libro ofrece instrucciones útiles, concretas para el activismo político. Y este autor correctamente identifica un problema serio
que afecta y contamina la actividad a aquellos, dice, que están, vamos a decir, jugando a la política. Y dispone 2 puntos, yo. Es decir, el autor reconoce eso. Y luego dice más, ok, dice, quizá no a mí específicamente, pero personas como yo, con nivel universitario, personas blancas, están más propensas a involucrarse en lo que Hersh, el autor del libro que cité, llama diversión política o la política del hobby. Pensamos que estamos participando en política, pero en realidad somos frecuentemente espectadores solamente, siguiendo como seguimos los deportes. Obsesivamente vemos las noticias por cable, revisamos Twitter y monitoreamos o buscamos entender las últimas encuestas, todo lo cual yo he sido culpable de eso, reconoce él, nos hace sentir como que estamos informados, pero ¿hasta dónde estamos informados? Cuando yo hago estas cosas o estas actividades, soy un observador pasivo. Hay una diferencia entre ir a un Super Bowl y jugar en el Super Bowl. Solamente aquellos que hacen lo último afectan el resultado del juego. Y así se va. Este libro que les menciono, ahí les va su título y su autor. Este libro, como les digo, que tiene poco, ahorita voy a ver si viene aquí la fecha exacta, creo que no, nomás el año. El autor es Andy Borowitz. Andy Borowitz, B alta la primera, B labial, sería lo correcto, Borowitz con W, Borowitz dirían algunos con Z al final. Aquí lo pueden ver ustedes, miren. Andy Borowitz, Perfiles en ignorancia, Profiles in Ignorance, cómo los políticos americanos se han convertido en tontos y más tontos. Es la parte del subtítulo. Aquí abajo, digo, no se nota porque es la letra clarita, pero así dice, cómo los políticos americanos, y yo aplicaría eso aquí a México en relación con el embrutecimiento de nuestros políticos. Porque si usted analiza el comportamiento de nuestros políticos, legisladores, funcionarios, gobernantes y el gobernante mayor, encontrará usted que son muy ignorantes. Todos los ejemplos que da con documentación irrefutable el señor Borowitz son de casos de políticos norteamericanos. Esperaría yo que personas estudiosas de esto hicieran una especie de libro espejo, analizar a los políticos mexicanos y sus declaraciones que son idiotas por decir lo menos. El libro pues se llama Profiles in Ignorance. Aquí está, Profiles in Ignorance. Es del editorial Avid Reader Press y el autor es Andy Borowitz. Aquí está abajito. Andy de Andrés, pero este Andrés es gente decente, no como el otro Andy, que es un sinvergüenza bien hecho. Búsquenlo. El libro vale la pena, por desgracia no está en español. En Amazon lo pueden encontrar ustedes en la edición electrónica y vale la pena leerlo. La parte que me interesa destacar es esto que él señala de cómo las redes sociales nos han ilusionado en el sentido de que con eso estamos haciendo política. Y no es así. La parte final del libro, donde vienen las conclusiones, demuestra cómo personas con educación superior, universitaria, gozan, se regodean en ese ambiente del Twitter, del Facebook, los memes, chistoretes,
y creen que con eso están haciendo política, que están participando en la política. Y no es así. El señor Borovitz ha escrito un libro que sería complementario de este y es anterior a él. Se llama La política es para el poder. Politics is for power. Muy interesante también. ¿Esto qué significa? Hoy en México, y esto tiene mucho que ver con estos grupos pequeños, no les diré hoy grupúsculos, porque luego ya ve que se molestan, son muy sensibles estos integrantes de estos grupos pequeños, tienen la sensibilidad a flor de piel. ¿Cuándo? Todos aquellos que se dedican a la política, sea de lejos, de muy lejos o de cerca, deben de ser personas que tengan una piel tan resistente como la de un cocodrilo, dura, que rechace las cosas, pero no. Nuestros políticos y estos integrantes de estos grupos son de una sensibilidad que no los puede tocar ni con un pensamiento porque se prenden. Repito, pues, piensan que están haciendo política. No, están practicando un hobby, como quien sigue, dicen ahora en el fútbol. Vean ustedes el caso de Argentina, que es lamentable. ¿Cómo se explica usted que millones de argentinos, algunas cifras, algunos las elevan a 5 millones, casi el 10% de la población argentina, pasó horas y horas en la noche esperando que esos nuevos dioses del Olimpo argentino llegaran al aeropuerto de Ezeiza y de ahí primero en un autobús y luego en un helicóptero, porque estaba aquello hasta el tope, por así decirlo, como suele decir una queridísima sobrina mía. Y dice uno, ¿qué mueve a esas personas a irse a pasar horas en la noche con las molestias que ello implica, etcétera? Hubo muertos, pocos por fortuna, heridos, gente detenida, vandalismo, etcétera, para recibir a 20, 30 personajes que integraron el equipo en una capacidad u otra, entrenadores, preparadores físicos y los jugadores mismos, obtuvieron el trofeo que es deseado por muchos que se dedican al fútbol, la Copa. Muy bien, la Copa, no la Jules Rimet, que esa era la original, y ya cuando alguien lo obtuvo, después de haber acumulado creo que 4 o 5 campeonatos, hay una réplica, pero ya no es la Copa Jules Rimet. Esa es la historia. Pero dice, ¿por qué los argentinos hacen eso? La ignorancia, la manipulación, la estupidización política. En Argentina, si bien ha decrecido en los últimos años el culto a Perón, todavía siguen pensando, ¿eres peronista o eres antiperonista? Aquí, por fortuna, ya el efecto de Cárdenas o del cardenismo ya se ha perdido, lo cual habla bien de nuestro país, quizá la modernización, la apertura económica, etcétera. Pero en Argentina sigue viviendo todavía fines de los años 40, todavía los años 50, cuando Perón y Eva Duarte eran los soles rojos que iluminaban la vida de Argentina. Cuando estábamos simplemente ante un tiranuelo, un filofascista, filonazista, un hombre que dio un golpe de Estado, corrupto como era Perón, y no se diga ya del caso de la señora Eva Duarte de Perón, que muere a edad temprana por un cáncer. La manipulación de los jodidos, de los descamisados. Por eso es importante estas palabras del señor Hersh. Estos que participan en las redes sociales piensan o quizá creen en el sentido más cercano a lo religioso que están haciendo política. No, están dedicándose a un hobby, a una afición.
las cosas desde fuera, porque no hacen nada más. ¿Y qué hay que hacer? Prácticamente el mismo libro lo dice. No quise leer esa parte para no viciar las cosas. ¿Por qué? Porque él está planteándolo para las condiciones específicas de la política en los Estados Unidos. Nosotros tendríamos que determinar qué actividades donde sí se haga política. Eso lo tenemos que determinar siempre y cuando, si tuviéramos la disposición y la decisión de hacerlo. De tal manera, pues, que hoy en México, ante esto que estamos viendo y padeciendo, la pregunta que hago tiene relevancia. ¿Qué deberemos hacer? Y voy a tomar algunos ejemplos concretos del cierre del año. Primero, esta situación desafortunada que ha sido exhibida por esa acuciosidad y la responsabilidad profesional de alguien que es un verdadero personaje en México, que es el doctor Guillermo Sheridan. Él ha exhibido a varios plagiarios desde hace algunos años. Quizá el que ha tenido el impacto político mayor sea el de la actual ministra de la Suprema Corte, la señora Yasmín Esquivel, esposa, lo menciono nomás para que la identifiquen, pero finalmente ella es una profesional en las cuestiones jurídicas, esposa del ingeniero Riobó, el de los segundos pisos. Entonces, alguien, pues buscando, pues el mismo doctor Sheridan, o alguien le dio un hint, ¿sabes qué? Búscale por ahí. El caso es que él es el que hace, pone a conocimiento del público el plagio de una tesis para obtener el grado de licenciada en Derecho en una de las escuelas profesionales de la UNAM. ¿Y qué es lo que hay atrás de eso? Le pregunté a algunos amigos unamitas que están libres de toda sospecha en materia de plagio, pero que conocen bien el tema. Y me dicen, mira Ángel, si tú sales del campus universitario y te vas por Copilco, por ahí, en un lugar donde anuncian elaboraciones de tesis, pero ahí, más que elaborar la tesis físicamente, es decir, la impresión que de 50 ejemplares, 25 o 100 los que sean, y encuadernar y que los diagramas, etcétera, etcétera, lo que hacen algunas de las personas que están en esos especie de talleres o imprenta es lo siguiente. Gracias. Se dedican a vender tesis. Son personas que tienen acceso al repositorio, ese, vamos a decir, almacén digital de las tesis de quienes se han graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces ellos dicen, a ver, ¿quieres una tesis? Porque hay trabajos o hay posiciones donde quizá por algún remanente del siglo XVIII o XIX o XX todavía, hay un requisito que es el título profesional. Aunque esa persona sea un verdadero tarado o retrasado mental, bueno, no importa que seas muy bruto, pero trae tu título y automáticamente eso le da la calificación para obtener tal o cual posición. Muy bien. Entonces, hay personas que por diversas razones han decidido no tener tesis, no hacer tesis, ni obtener el grado de licenciatura. ¿Por qué? Porque llegar a algunas universidades prestigiadas de una gran calidad académica no exigen eso. Exigen conocimientos, experiencia en algunos casos. Pero en México somos en ese sentido quizá apegados un poco a una visión española, vamos a decir, el título, el papel, para colgarlo por ahí. Entonces, hay una corrupción extendida
en la Universidad Nacional, en la tribu Unamita, de comprar tesis. Llega, a ver, no, pues me urge una tesis para abogado, para licenciatura en Derecho. ¿Cómo no? ¿Y qué tiene? Vamos a ver, le vamos a presentar a usted tantas opciones. Y entonces ellos tienen acceso a ver, no, pues yo quiero hacer una tesis en materia laboral y es, ¡prum! Se van y un buscador, aquí está esta, le dice. Una tesis, vamos a suponer que estemos hoy negociando con estas personas, que es 23 de diciembre, viernes. Tenemos aquí una tesis sobre el tema que usted está interesado en elaborar, etcétera. Entonces aquí está el tema, ya tenemos la tesis, es una tesis ya de muchos años, quizá le hemos hecho algunas actualizaciones, fechas, etcétera, pero aquí está. Ah, muchas gracias, muy bien. ¿Y cuánto va a ser? Pues mire, pues nos costó cierto trabajo no encontrar y el caso de su título pues es complicado porque usted nos dice que está aspirando a alguna posición en el Poder Judicial, pero pues queremos ayudarla y va a ser una cosa módica, 50,000 pesos. 50,000 pesos nos da usted ahorita la mitad, le damos el título, le damos el índice, la cierta bibliografía, va usted, obtiene con el director de tesis, ya lo tengo, dice, bueno, aquí está, y en, pues, no sé, 15, 20 días le dice que usted trabajó mucho, que ya llevaba adelantado el tema, aquí está su tesis, le encuadernamos, le entregamos, y eso se cobra aparte, pues, porque este es otro trabajo, le hacemos, no sé, 50, 100 ejemplares, y sería, pues quizá otros 50,000 pesos. De tal manera que el título, pero perfecto y todo, lo obtendría usted erogando 100,000 pesos. Órale, pues, iñacas, papotas fritas. Todo parece indicar que la ministra Yasmín Esquivel cayó por la premura, por la necesidad de un título que le urgía. Posiblemente, me explicaba alguien que conoce la estructura de todo lo relacionado con el área de derecho, no necesariamente de la facultad de derecho, sino de las escuelas profesionales, donde esa actividad de la compra y venta de tesis, etcétera, parece que es más popular de lo que se imagina uno. Me dice, Ángel, no tienes idea, no solo de las tesis en derecho, que son las más baratas, dice. Esas de derecho y las de la Facultad de Comercio y Administración son las más baratas, pero hay otras que quizá sean las más baratas, las de alguna cosa así medio literaria o cosas de eso. Y las más caras, dice, son las científicas y las de ingeniería. Esas son por las dificultades técnicas, dicen, pero es una cosa extendida. Bueno, le digo, ¿qué piensas tú para que debe hacerse para combatir esto? Eliminar el requisito de la tesis, escribir una tesis para obtener el título profesional. En todo caso, sería mucho mejor, me dice él, exigir un número de años de práctica profesional con el fin de equiparar, vamos a decir, o sustituir con ventajas y beneficios para todo el mundo es esta cosa que es un trámite burocrático. Puede ser 2 años o 3 años, sería una cantidad razonable de tiempo. Bueno, le digo, pues, dice, ha habido intentos, pero no han progresado. No estoy diciendo que la señora doctora hoy, Yasmín Esquivel, cayó en eso. Podría darse ese caso. Me dice él, todo indica, por los elementos que se han dado a conocer, que efectivamente eso hizo, porque la directora de tesis ha caído en 3 o 4 similares, dice, donde se plagia completa una tesis. Entonces parece que esta directora de tesis de la ministra, hoy ministra, se dedica también a ese tipo de cosas, un poco a inducir, vayan ahí en esta parte, ahí les pueden ayudar, ¿no? Cosas así. Entonces, pero esto se salió de control, vamos a decir. La hoy doctora respondió de una manera pedestre, casi idiota fue la respuesta.
porque le presionó a para que dijera esto, que ella es muy buena y que es muy chicha y que a él no le consta, pero que fue una tesis original. Cuando esta persona dirigió la misma tesis o dirigió la tesis de aquel al que se le plagió completa la tesis. Entonces, ahí hay pues evidentemente una mafia de burócratas de la UNAM que se dedica a esta actividad. Ahora bien, ¿qué va a pasar o qué pasaría si la UNAM le quita el título de licenciada en Derecho a la ministra? No lo sé, sería una irresponsable especulación. Pero ella ya tiene 30 años quizá de práctica profesional, creo que tiene un poco más. Ha sido jueza magistrada y hoy ministra de la Suprema Corte. Y es, vamos a decir, la más cercana en los afectos a López Obrador. Debe eliminarse esa posibilidad, quitarle todos los títulos y grados académicos y mandarla al ostracismo y correrla de la Suprema Corte. No lo sé, pero mi actitud sería que creo que no es correcto eso. En todo caso, por una cuestión más de ética que de capacidad profesional, yo creo que ella debería renunciar a su aspiración a presidir la Suprema Corte. Eso es lo que yo pienso. ¿Verdad? Es evidente que hubo algo donde se evidenció en aquel momento, hará 30 y tantos años, su falta de ética, su falta de valores. Y yo creo que ahorita, pues la doctora Yasmín Esquivel está pasando por una situación personal difícil. ¿Por qué? Pues porque le descubrieron algo o exhibieron una falta de ética gigantesca. Ella, al ser parte del Poder Judicial y haber tenido facultades juzgadoras a lo largo de esos años, pues dice uno, ¿cómo es posible que esta mujer que tenía esto, ya sabe cómo se concluyen las cosas? ¿Qué va a pasar con ella? No lo sé, pero me interesa señalar algo que tiene que ver con lo que está pasando en México. La actitud y posición que ha adoptado López Obrador el bulto. En vez de decir simple y sencillamente, pues lamento la situación que está enfrentando la ministra Esquivel, pero pues creo que son las autoridades universitarias las que deberían pronunciarse después de una investigación seria, profunda, de esto que muy posiblemente no sea el único caso. Entonces, esperar eso. Y en lo que se refiere a las aspiraciones de la ministra para presidir la Suprema Corte de Justicia, pues ella decidirá, pero mi opinión personal, no como presidente de la República, sino como persona, como un egresado de la UNAM, que debería ella retirarse de esa contienda. Y hubiese quedado todo tan tranquilo, se le pasa la pelota a la UNAM, que hagan su investigación, etcétera, etcétera. Pero no, empieza con una cantidad de idioteces que lo único que hizo fue, además de comprobar la complicidad a ultranza a favor de la ministra, sino que dijo tonterías como esta. Ese señor Sheridan ha hecho cosas peores que lo que hizo la ministra. Y creo que se equivoca rotundamente el bulto. Para empezar, el doctor Guillermo Sheridan, aparte de ser un profesional de la historia de la literatura y de ese grupo llamado los contemporáneos, y ser un escritor de primera calidad, es una persona decente, es una persona honrada intelectualmente, una persona con ética, con valores claros en cuanto a su comportamiento personal y profesional. De tal manera que esa estupidez que dijo el presidente, el que se exhibe es él. No le llega ese insulto al doctor Guillermo Sheridan. En esas condiciones, pues, ¿qué hace López Obrador?
caer en el viejo cliché. Es que ellos plagiaron más o ellos han hecho más cosas. Espere. Si el problema no es de aquellos, o sea, usted no critique al mensajero, ocúpese del mensaje, pero es imposible en una persona como López Obrador pedirle eso. Entonces, en este caso, pues, pienso que se exhibe una vez más de una manera clara, contundente, la falta de valores éticos y la complicidad típica de los criminales, de los ladrones, de los sicarios, la complicidad con alguien que a todas luces cometió un plagio o robó una tesis, le puso su nombre y con eso obtuvo su grado de licenciatura. Eso, pues yo no sé si exista como delito, como tal, ¿verdad? Pero es evidente que fue una falla, una falta ética importante de la señora Yasmín Esquivel. ¿Qué va a hacer la Suprema Corte? Pues eso es una cosa que resolverán ellos. Tienen que votar por el nuevo presidente el próximo 2 de enero del año 2023. Entonces, creo que la enseñanza aquí de esto es, primero, que la UNAM, con todo su disque prestigio, la Universidad Nacional y la máxima casa de estudios, pues parece más bien que hay algunas áreas donde son una cueva que dejan chiquito a Alibaba y sus 40 ladrones. Es una institución corrompida por la corrupción que domina prácticamente en todos los niveles, porque una mafia sindical que decide quiénes trabajan, quién tiene plaza, etcétera, etcétera. ¿Por qué los maestros o los directores de tesis, etcétera, iban a estar ajenos a esa corrupción cuando además tienen problemas en sus jubilaciones, en sus pensiones, magras? Hay una plaga de maestros por horas que apenas sobreviven con sueldos miserables. Es decir, esto que exhibió esta situación o esta decisión que tomó hace más de 30 años la hoy doctora Yasmín Esquivel es el pan nuestro de cada día en esos ambientes de corrupción total. Hay algunos pedacitos, islas que se salvan, pero la corrupción, esa pus, abunda en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué va a pasar? Para terminar con este enojoso asunto, pues habrá que esperar a la primera semana de enero, cuando sus colegas ministros tomen la decisión respecto a su posible inclusión en la terna o en los 3, 4, 5 que están buscando presidir el Pleno de la Suprema Corte. Pero hay otras cosas más que vale la pena señalar. El caso del Perú. El actual presidente de la República, el bulto López Obrador, es un hombre acomplejado personalmente, en el aspecto profesional. Aparte de su ignorancia, es un hombre reacio a debatir o a discutir un problema con otra persona, porque casi en la totalidad de los casos, él desconoce ese tema y los otros sí lo dominan el tema. Entonces, para no exhibir su ignorancia y en algunos casos su idiotez, entonces se aísla y utiliza recursos como la demagogia para hacer creer a sus huestes, a su clientela, que él es muy chingón y que no va a la junta del grupo G20 porque todos esos son una bola de ladrones, fifíes, aspiracionistas e hijos de su tal por cual. Que vaya Marcelo, dice, él le entiende, y yo me quedo aquí con mi gente. México era un actor importante antes de comenzar este gobierno en la escena internacional. Hoy somos el hazmerreír. ¿Recuerda usted el caso de este historiador
que le descubrieron una cantidad de conductas violatorias de la dignidad o de la ética, etcétera, y que se le negó el beneplácito, el famoso placé, de parte del gobierno panameño. Y luego, ante eso, el presidente nomina a alguien que es una payasa de la política, una señora de nombre Jesusa, la que anda disfrazada, la que dijo que no deberíamos comer carnitas porque era una traición al pueblo mexicano, que salió en la tribuna del Senado con una mazorca diciendo sin maíz no hay país. ¿Cuándo? Es tan ignorante esta mujer, tan ignorante, que sale con una mazorca que es resultado de un maíz transgénico, una mazorca perfecta, que es imposible que las variedades nativas que esta señora defiende a ultranza desde la más profunda ignorancia de la genética vegetal, pues son mazorquitas así pedorras, chiquitas de granos, hileras todas chuecas, etcétera. Pero ahí estaba en la tribuna del Senado. Y dice esta señora, repito, desde lo más profundo de su ignorancia y de su propensión a hacer el ridículo, sin maíz no hay país. No, señora. En cualquier caso de los más de 200 países que hay en el planeta, sin empresarios no hay país. Repito, aunque les duela, sin empresarios no hay país. Y cuando digo empresarios me refiero a aquellas personas en el sentido correcto del término, que no buscan el favor gubernamental, que no anda a la búsqueda del contrato obtenido de manera corrupta, que no anda buscando hacer socios de sus empresas a un burócrata encumbrado para hacerse multimillonarios unos y los otros. No, sino personas que arriesgan, personas que ponen su patrimonio en juego para sacar adelante una idea de negocios que han analizado y consideran que podría redituarles positivamente. En ese sentido, pues, llegamos a Perú. Llegamos a Perú. El Servicio Exterior ha mandado a personas como este señor Aiza, que a cambio de un voto se vende este señor, y de premio lo mandan, creo que a Panamá, si no estoy equivocado, o a Dominicana, perdón. Pero en el caso de Panamá, donde fue esta señora propensa a hacer el ridículo en cuanto a oportunidad encuentra o se le brinda, ya renunció a la embajada en Panamá. Ahí se ven, les digo, y ahora han enviado a este personaje, déjenme ver ahorita, es alguien ligado con la literatura. Y estaba leyendo la nota, no sé, ahorita me voy a acordar. Ya los hermanitos Als y Jaime ya me traen ahí a la cola. Entonces, en este caso, pues, está Aiza, pero luego está este caso más reciente del exgobernador de Quintana Roo, un señor Joaquín, Carlos Joaquín, creo que es, Joaquín es apellido, no nombre en este caso. ¿Ah? Y resulta que en la comisión permanente se oponen, le niegan el beneplácito para su nombramiento de embajador en Canadá. O sea que vean ustedes el desastre, y no voy a mencionar el caso de esta señora que es la embajadora ante la Corte de San James en el Reino Unido, que es creo que la hija de quien fue hace muchos años un político chiapaneco de renombre. Creo que su papá fue Patrocinio González Blanco. Esta hija, que ha vivido prácticamente toda su vida ya de adulta en Londres, tiene un umbral del ridículo tan alto que hace poco en un video o algo en el tweet, habló ahí unos cuantos minutos, pero ella, según ella, habla inglés británico, British, y empieza diciendo, en septiembre, en vez de decir September
o September, en septiembre, así, impostando la voz, pero además exagerando lo que podríamos llamar el acento británico, un ridículo completo de esta señora. Es la que retrasó un vuelo aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su momento. Entonces, y así hay una serie de nombramientos. Aquel señor que se fue a Argentina, lo mandaron a Argentina y lo torcieron robándose un libro en una biblioteca, y como es cuate del presidente, pues dijo, no, es que tiene una enfermedad que es cleptomanía convulsiva y la mentira que te eché. Cosas así. Entonces el presidente aúna, pues, entre su conjunto de debilidades y de incapacidades, esta cuestión de odiar lo externo. Y México hoy es un paria en el concierto internacional. Y así va a seguir. Entonces, ante eso que padecemos, entre muchas otras cosas, Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto El Chaifa, etcétera, etcétera, estamos ante algo peligroso. Y de ahí la pregunta, ¿qué deberemos hacer para oponernos y combatir de manera legal, es decir, dentro de la ley, con argumentos, combatir esa plaga, esa enfermedad que está arrasando con la vida cívica mexicana? Y ahí es donde entra el libro Profiles in Ignorance. Actuar políticamente, pero actuar en serio. No tener la política como hobby desde las redes sociales, aquí el Facebook, y agarrar discusiones que nada terminan, a nada conducen en el Facebook o en el Twitter. Entonces, eso es lo que yo podría intentar dejarles como consecuencia o conclusión de esta parte editorial, rogándoles, si puede ser posible eso, que adquieran el libro del señor Borovitz, Profiles in Ignorance. Lamento que no todo el mundo pueda leer en inglés, pero pues pregunten a alguien que lo haya leído y que les explique partes de eso. El libro aquí está. Déjenme abrirlo aquí otra vez. No tiene caso que les diga la metodología, la esencia, qué hace, ¿verdad? Pero aquí está el libro. Andy Borovitz, Profiles in Ignorance. Es un libro muy, muy interesante que valdría la pena, pues, que lo buscaren, y si saben leer inglés, aquí en la parte donde está el libro, el primero, ustedes podrán ver en esa línea o en ese trapezoide, sí, es un trapezoide que está ahí en negritas, ahí dice leído, el libro ya lo leí. Entonces, vale la pena, pues, que lo busquen los que hablan inglés, si es que tienen su Kindle, o encargarlo en Amazon. En Amazon ahí está la edición física también. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Particularmente a esos grupúsculos, ahora sí, para cerrar, así les llamo, piensan que andar jugando en el internet y discutiendo y los memes y los chistoretes, y eso, yo no encontraba la palabra correcta, pero al leer el libro ya la encontré. Eso es un hobby, es como seguir el fútbol o coleccionar sellos postales, estampillas o cosas así, pero no es verdaderamente hacer política. Y en la medida en que no dejemos esos hobbies y que pretendamos equipararlos con hacer política real, en esa misma medida, esta tragedia de Morena y su gobernación absurda va a seguir. Y recordemos, el adversario hoy ya no es López, ya no es el bulto. El adversario es el partido Morena, porque de ahí es donde se va
a tomar la decisión. Alguien dirá, no, Ángel, no seas ingenuo, López va a decir quién. Estoy de acuerdo, pero quien estrictamente hablando, jurídicamente hablando, los va a proponer es el partido. Quien va a hacer la campaña es el partido con sus candidatos. Por esa razón hay que entender que el adversario a vencer se divide en dos: el partido Morena y sus candidatos en todos los puestos de elección popular. De ahí que sea importante la visión que tengan los partidos y sus dirigencias en torno al papel de la Alianza Va por México. Espero pues que esta plática, esta parte editorial del viernes penúltimo del año, que en 8 días va a terminar, pues al menos les permita que ustedes le presten algunos minutos de atención. Les agradezco pues su atención a esto y repito el nombre del libro del señor Borovitz, Profiles in Ignorance. Muy interesante el libro. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 23 de diciembre del año 2022.